Durante siglos hubo un conocimiento que no fue destruido, fue deliberadamente ocultado, no desapareció por accidente ni se perdió con el paso del tiempo, fue apartado, silenciado y relegado a los rincones más oscuros de la historia porque contenía algo demasiado inquietante, algo que no encajaba, algo que desafiaba no solo la religión, sino nuestra propia idea de origen. Este conocimiento no hablaba simplemente de dioses o ángeles. Hablaba de intervención, hablaba de contacto, hablaba de una humanidad que quizá no surgió sola, y ese conocimiento prohibido tiene un nombre que ha resistido el paso de los siglos: el libro de Enoc. Desde el principio este texto fue diferente. No era una escritura común ni una simple recopilación de creencias. Era una narración profunda, compleja y sobre todo incómoda. Un relato que se adelantaba a su tiempo y que, incluso hoy, sigue generando controversia. Porque el libro de Enoc no solo describe eventos antiguos, propone una historia alternativa del mundo. Imagina por un momento un tiempo anterior al diluvio, un mundo primitivo, aún joven, donde las fronteras entre lo divino y lo humano no estaban completamente definidas, un mundo en el que el cielo no era un reino distante, sino una dimensión que podía ser atravesada. En ese contexto, según el relato, ocurrieron hechos que cambiarían todo para siempre. El texto nos habla de los vigilantes, seres celestiales enviados a observar a la humanidad. Su misión aparentemente era guiar, cuidar, mantener el equilibrio. Pero algo ocurrió, algo que rompió ese propósito inicial. Estos seres no se limitaron a observar, comenzaron a involucrarse. Y ese fue el inicio de la ruptura. Los vigilantes descendieron a la tierra con una decisión que desafiaría todo orden establecido. No vinieron como enemigos, al menos no al principio. Vinieron con curiosidad, con deseo, con una fascinación creciente por los humanos, y ese interés se transformó en algo más profundo, en algo prohibido. El relato describe cómo estos seres tomaron mujeres humanas como compañeras. No fue un acto aislado ni un accidente, fue una decisión colectiva, un pacto, un compromiso que sellaron entre ellos mismos, sabiendo que lo que estaban haciendo iba en contra de las reglas, y de esa unión nacieron los Nefilim, los gigantes. Pero reducirlos a simples gigantes sería un error. No eran solo grandes en tamaño, eran entidades híbridas diferentes en esencia. Poseían una fuerza descomunal, pero también una inteligencia superior. Según el texto, su presencia alteró completamente el equilibrio del mundo. Los Nefilim no encajaban en el orden natural, consumían más de lo que la tierra podía ofrecer, dominaban a los humanos, imponían su voluntad, y poco a poco llevaron a la humanidad hacia un estado de decadencia. Pero lo más inquietante no es su comportamiento, es lo que representan. Porque si este relato es interpretado como algo más que una simple alegoría, entonces sugiere que la humanidad fue influenciada directamente por entidades externas, que nuestra historia no es puramente terrestre, que hubo una intervención. Y esa idea cambia todo. El libro de Enoc también describe cómo los vigilantes compartieron conocimientos con los humanos, no cualquier conocimiento, sino saberes avanzados, complejos, incluso peligrosos. Enseñaron el uso de los metales, la fabricación de armas, la astrología, la interpretación de los astros, la magia, la medicina, secretos que, según el texto, no debían ser revelados. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿y si ciertos avances no fueron descubiertos, sino enseñados? Si eso fuera cierto, entonces la evolución de la civilización humana no sería completamente autónoma. Habría sido acelerada, influenciada, guiada por fuerzas externas, y eso implica que parte de lo que somos hoy podría tener un origen que no comprendemos del todo. No es difícil entender por qué un texto así resultaría problemático. Durante los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc no era desconocido. De hecho, era citado por algunas comunidades. Incluso hay referencias indirectas en otros textos antiguos que sugieren que su contenido era respetado y tomado en cuenta. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo cambió. El proceso de formación del canon bíblico no fue inmediato ni simple. Fue una selección, una decisión. Se eligieron ciertos textos y se descartaron otros, y el libro de Enoc, a pesar de su antigüedad y relevancia, quedó fuera. La explicación oficial apunta a diferencias doctrinales, a inconsistencias, a la necesidad de mantener una narrativa coherente, pero muchos investigadores creen que hay razones más profundas.
Porque el libro de Enoc no encaja fácilmente dentro de una estructura teológica rígida. Presenta un universo más complejo, menos controlado. Introduce la idea de que incluso los seres celestiales pueden fallar, pueden rebelarse, pueden corromperse. Y si eso es posible, entonces la perfección del orden divino queda en duda. Además, el texto sugiere que el conocimiento puede ser peligroso, que hay límites que no deben cruzarse, que no todo lo que puede saberse debe ser revelado. Este enfoque contrasta con la idea de un conocimiento divino accesible y ordenado. Por eso, para algunos, el libro de Enoc no fue excluido por ser falso, sino por ser incómodo. A pesar de su exclusión, el texto no desapareció completamente. En ciertas regiones como Etiopía, fue preservado y considerado parte del canon religioso. Esto permitió que sobreviviera, aunque de forma limitada. Siglos después, con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, fragmentos del libro de Enoc volvieron a salir a la luz. Esto fue clave. Confirmó que el texto existía mucho antes de lo que algunos pensaban, que no era una invención tardía, sino una tradición antigua. Y con ese descubrimiento, el interés renació. En la actualidad, el libro de Enoc ha encontrado un nuevo espacio en el mundo digital. Plataformas como YouTube han permitido que este texto vuelva a ser explorado, analizado y debatido. Canales dedicados al misterio han llevado su contenido a millones de personas. La conexión entre los Nefilim y los orígenes de la humanidad se ha convertido en un tema recurrente. Algunos lo interpretan como evidencia de contactos antiguos con entidades no humanas. Otros lo ven como una metáfora profunda sobre los peligros del conocimiento sin control. Pero hay algo que todos coinciden. El texto plantea preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Quiénes eran realmente los vigilantes? ¿Fueron seres espirituales como sugiere la tradición, o representan algo más tangible? ¿Y los Nefilim fueron reales, o son una forma simbólica de describir algo que no se podía explicar en su momento? Estas preguntas no son nuevas, pero hoy resuenan con más fuerza que nunca. Vivimos en una era donde la información fluye sin límites, donde lo oculto puede salir a la luz en cualquier momento. Y en ese contexto, el libro de Enoc ya no es solo un texto antiguo, es una pieza clave en una conversación global, una conversación sobre nuestros orígenes, sobre nuestra evolución, sobre lo que creemos saber, y lo que aún ignoramos. El texto también describe las consecuencias de las acciones de los vigilantes. No fue un evento sin repercusiones. Según el relato, el caos generado por los Nefilim llevó a una intervención divina directa, el diluvio, un evento que aparece en múltiples culturas, con variaciones pero con un núcleo común, la destrucción del mundo para dar paso a un nuevo comienzo. En el contexto del libro de Enoc, el diluvio no es solo un castigo, es una corrección, un intento de eliminar la corrupción, de restaurar el equilibrio perdido. Pero incluso después del diluvio, la historia no termina. Hay indicios, menciones, fragmentos en otras tradiciones que sugieren que la influencia de los Nefilim no desapareció por completo, que algo de ellos permaneció, tal vez no en su forma original, pero sí en su legado. Y eso abre otra posibilidad inquietante, que la historia que conocemos no es completa, que hay capas, versiones, relatos que han sido descartados o ignorados. El libro de Enoc es uno de esos relatos. No pretende ser cómodo, no ofrece respuestas simples, al contrario desafía, cuestiona, incomoda. Y tal vez esa sea su verdadera función, no la de explicar, sino la de hacer preguntas. Preguntas que nos obligan a reconsiderar lo que damos por hecho, a cuestionar nuestras certezas, a mirar más allá de la narrativa oficial. Porque si algo nos enseña este texto, es que la historia no siempre es lo que parece, que lo que se conserva no siempre es todo lo que existió, y que lo que se oculta a veces es lo más importante. Hoy el libro de Enoc vuelve a estar presente, no como una reliquia olvidada, sino como una fuente activa de debate, un texto que a pesar de los siglos sigue provocando reacciones. Y eso en sí mismo ya dice mucho, porque los textos que no tienen relevancia desaparecen, pero los que contienen algo poderoso, permanecen, aunque sea en silencio, aunque sea en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Y ahora que ese momento ha llegado, la pregunta ya no es si debemos leerlo. La verdadera pregunta es, ¿qué haremos con lo que descubramos? Porque una vez que ciertas ideas entran en nuestra mente, ya no pueden ser ignoradas.
Una vez que empezamos a cuestionar, no hay vuelta atrás. Y tal vez, ese es el verdadero secreto que se ha mantenido oculto durante siglos. No el contenido del libro de Enoch, sino su capacidad para cambiar la forma en que vemos el mundo. Para siempre.